A ver, más o menos estábamos hablando de tabla periódica, ¿no? Habíamos mencionado la evolución, ahí está, la evolución a través del tiempo, los casos de la tabla periódica, primero las tríadas de Obereiner, bloques de 3 en 3, promedio aritmético, las tríadas, ahí está, descartado porque habían elementos que no cumplían con las tríadas, ¿no? Vimos el anillo telúrico, el tornillo telúrico Chon-Crustois, en un arreglo helicoidal, ¿no? Donde la generatriz coincidía con las propiedades de los elementos. Las octavas de Newland, agrupada de 8 en 8. Bueno, en realidad de 7 en 7, ¿no? El octavo elemento, que es el primero del segundo bloque, cumplía las propiedades del primer bloque, ¿no? O sea, del litio, magnesio, o perdón, sodio y litio, magnesio y berilo y así, ¿no? ¿Qué más? La de Mendeleev y Lothar, básicamente es la primera tabla periódica, ¿no? En función a los pesos atómicos, uno de ellos propiedades químicas y el otro propiedades físicas, ¿no? Bueno, se logró descubrir que las propiedades estaban en función a la masa atómica, el ordenamiento fue en filas y columnas, la valencia asignada era de acuerdo a la posición que ocupaba, ¿no? ¿Qué más? Y se dejaron espacios vacíos para futuros elementos a descubrir. ¿Qué más? Se conocían 63 elementos y obviamente esos son los que se clasificaron, ¿no? Las propiedades que se iba a predecir, ¿no? Por ejemplo, el decasilicio con el germanio, que son los mismos supuestamente, ¿no? Las desventajas, bueno, las desventajas fueron varias, ¿no? Los metales y no metales estaban mezclados, por eso había como que una confusión. La valencia única dificultaba la composición de ciertas sustancias. Y obviamente había algunos que no cumplían y se forzó a que, obviamente, en forma arbitraria, se colocara uno en posición ajena. ¿Qué más? La ley periódica moderna, la ley de Moseley, Henry Moseley, con respecto al ordenamiento de los elementos, pero en función a su número atómico, ya no en función al peso, sino al número, ¿no? Que era lo más preciso. Ahí está nuestra tabla periódica moderna, ahí está, ¿no? Entonces, en función a esta tabla, es la que se va a trabajar. Bien, íbamos a hablar de esta tabla en especial, ¿no? En la clase anterior habíamos visto los periodos, en este caso el periodo y también básicamente las columnas y las filas. Filas son los periodos y las columnas son los grupos, ¿no? Habíamos hablado de las características fundamentales, las familias del tipo A o grupo A y la familia del tipo B, ¿no? Las terminaciones de su configuración electrónica y también del grupo B, ¿no? Ahí está, ¿correcto? Muy bien. Hasta aquí nos habíamos quedado. También habíamos visto la clasificación por bloques, sí. Ahí está, las cifras terminales, ¿no? Muy bien. Ahí está, habíamos visto la cantidad de electrones para saber grupo y periodo. Habíamos visto algunos ejemplos. Ahí está. Y hasta aquí habíamos llegado. Las demás propiedades, por sus propiedades. A ver, según sus propiedades se clasifican en metales, la primera familia. Características de los metales, son 84 elementos. ¿De acuerdo? Son la gran mayoría, o sea, más del 70% son metales. ¿Qué características tienen estos? Son sólidos en su gran mayoría, por no decir todos, excepto el mercurio, que a temperatura de ambiente, o sea, 25 grados Celsius en promedio, es líquido, ¿no? ¿Qué más? La propiedad que tienen los metales es tendencia a oxidarse. ¿Qué quiere decir ello? Que pierden electrones, los electrones de su capa de valencia o los electrones que están en la parte más exterior, en el nivel más externo. ¿Qué más? Entonces, al perder electrones, ellos van a formar cationes. Normalmente tienen entre 1, 2, 3 o 4 electrones en la última capa. Eso es lo normal para los metales. ¿Qué más tienen? Poseen brillo metálico. O sea, a simple vista vas a ver cierto brillo, ¿no? Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, que son los principales, ¿no? ¿Qué más? Son maleables y dúctiles. ¿Qué cosa es maleable y qué cosa es dúctil? Maleable es la capacidad que tiene un objeto para, digamos, aplanarse, ¿no? Y dúctil, o sea, maleable es capacidad que tiene un metal de transformarse en láminas, ¿no? Y dúctil, transformarse en hilos. O sea, puedes estirarlo y no se va a romper, en otras palabras, ¿no? Se puede ir adelgazando, ya está. Entonces, estábamos diciendo que los metales son maleables y dúctiles. Maleables se pueden transformar en láminas, como si fuera una hoja.
Y dúctiles se pueden transformar en hilos, como si fuera un hilo de coser, ¿no? Solo que va a ser de metal. ¿Qué más? Tienen altas densidades. Por ejemplo, el osmio, que es el de mayor densidad, su densidad es 2, o 22,6 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir ello? Que un centímetro cúbico de este metal tiene una masa de 22,6 gramos, ¿no? En el caso del agua, un centímetro cúbico tiene la masa de 1 gramo. O sea, este metal pesaría 22,6 veces el agua, digamos así, ¿no? Esa es la diferencia. Y el menos denso es el litio, ¿no? 0,53 gramos por centímetro cúbico. Es menos denso que inclusive el agua, ¿no? Menos denso que el agua. ¿Qué más tenemos? Tienen altos puntos de fusión y ebullición. ¿Qué es un punto de fusión? Un punto de fusión es... Estábamos diciendo lo siguiente, ¿no? Alto punto de fusión. Estábamos diciendo que el punto de fusión es aquel punto, aquella temperatura en la cual el metal se transforma de estado sólido a estado líquido. Y el punto de ebullición es aquel punto donde el metal empieza a evaporarse, ¿no? Pero ese punto es, digamos, extremo, digamos, esas temperaturas muy altas. En el caso de la temperatura de fusión, que es lo que normalmente sí se da, tenemos acá, ¿no? La más alta es la del wolframio, ¿no? O tungsteno. Su temperatura de fusión, o sea, la temperatura a la cual pasa de estar en estado sólido a estado líquido, es 3410 grados. O sea, es una temperatura bien alta, ¿no? Y el más pequeño es la del mercurio, a menos 38,9 gramos, o grados Celsius, perdón, menos 38,9 grados Celsius, el mercurio se transforma de estado sólido a estado líquido. Ojo, es negativo, es por eso que a 25 grados, mucho más alto que este valor, ya es líquido, ¿no? Ahí está, eso es lo que sucede con el mercurio. Entonces en menos 38,9 se transforma de sólido a líquido, entonces a 25 obviamente es líquido, ¿no? ¿Qué más tenemos? Sus átomos se unen por enlaces metálicos, claro. Para unir átomos metales entre metales, el enlace característico es enlace metálico. Cuando se mezclan con el oxígeno, hasta la siguiente propiedad, forman óxidos. Y esos óxidos se llaman óxidos básicos. Profesor, ¿hay otros tipos de óxidos? Sí, ¿no? Los no metales forman óxidos ácidos, o mejor dicho, anhídridos, ¿no? Pero los metales forman óxidos básicos. Eso lo vamos a ver en la clase de nomenclatura, ¿no? Más adelante. ¿Qué más? Son sólidos, estos sólidos se cristalizan. Quiere decir que en algunos casos repelen el brillo, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Generalmente son buenos conductores, esto es importante, son muy buenos conductores del calor y la corriente. Por eso es que se usa para las conexiones conexiones eléctricas en nuestras casas o en algún, de repente, lugar de trabajo. Todos los cables son de metal, ¿no? Los cables están hechos de metal, usualmente el cobre, porque obviamente el cobre es un buen conductor de la corriente, ¿no? Y obviamente para que no nos pase nada están recubiertos por un aislante, que es un plástico especial, ¿no? Conducen no solo el calor, sino también la corriente. Entonces normalmente se encuentran formando óxidos o sales. Claro, si nosotros vamos a la naturaleza, normalmente no vamos a encontrar los metales como están. Por ejemplo, el mercurio no se va a encontrar así nomás, se encuentra formando una amalgama en la naturaleza, ¿no? Después los metales pesados como el hierro y otros también se encuentran, pero formando óxidos, óxido férrico. Bien, repetimos, estábamos diciendo que básicamente de las propiedades que tenemos acá, los metales normalmente se encuentran formando óxidos o en todo caso sales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los óxidos, ya hemos mencionado, óxido férrico, óxido ferroso, óxido de magnesio, óxido de sodio, óxido de potasio, óxido cúprico, óxido cuproso, etc., ¿no? En cambio, en el caso de las sales, por ejemplo, se están formando por ejemplo, carbonato de calcio, una sal, nitrato de plata, y así, ¿no? Sales. Normalmente se encuentran en estas formas. En estados libres es muy raro encontrarlos. Claro que obviamente sí hay metales que se encuentran en su estado natural, pero normalmente en la mayoría de casos, están como óxidos o como sales, ¿correcto? Ese es para el caso de las propiedades de los metales. Muy bien, ¿cuál es el segundo bloque, el segundo grupo? Son los no metales. Son 22 no metales, 22 elementos. O sea, obviamente son mucho menores o en menor cantidad que los metales, ¿no? A ver, acá tenemos algunas características. Los no metales normalmente se presentan en los tres estados de la materia. Pueden ser sólidos, pueden ser gaseosos o pueden ser líquidos. Por ejemplo, en estado sólido acá tenemos algunos: el carbono, el fósforo, el azufre, el selenio, el yodo. En estado gaseoso, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro.
Una observación. Normalmente en estado gaseoso ellos son diatómicos, o sea, formado por dos átomos del mismo elemento, ¿correcto? O sea, nunca vamos a encontrar O solita, siempre va a ser O2. Hidrógeno solito, no, H2. Nitrógeno solito, no, N2. Flúor solito, no, flúor 2. Cloro solito, no, cloro 2. Siempre forman moléculas diatómicas, ¿correcto? Y el único no metal líquido es el bromo. Ojo, el único, al igual que el único metal líquido es el mercurio, el bromo es un no metal líquido. Muy bien, ¿cuál es otra característica? Tienen tendencia a reducirse. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que ellos ganan electrones, se cargan en forma negativa. Eso es lo que pasa con ellos. Los metales pierden, ellos los ganan. Entonces, como ganan electrones, forman aniones. Y normalmente en su última capa, en la capa más externa, en su último nivel, tienen 4, 5, 6 o 7 electrones. A excepción de estos dos elementos, del hidrógeno y el helio. El hidrógeno tiene uno solo y el helio tiene dos, ¿no? ¿Qué más? Otra característica son opacos. ¿Qué quiere decir? Que reflejan la luz. O perdón, no reflejan la luz. No reflejan la luz de los elementos. Los metales sí la reflejan, los no metales no, son opacos. ¿Qué más? Tienen bajas densidades. Normalmente las densidades de estos elementos son bajos, ¿no? Por lo tanto, que cuando se mezclan con el agua, normalmente van a flotar, en otras palabras, ¿no? Tienen menos densidad. ¿Qué más tenemos? Puntos de fusión y ebullición bajos, valores menores a 300 grados Celsius, ¿no? Por eso los no metales normalmente arden rápidamente, ¿no? Excepto dos de ellos, el grafito y el diamante, ¿no? Obviamente son casos especiales. Grafito es carbono, diamante también, ¿no? ¿Qué más tenemos? Con el oxígeno forman también óxidos, pero se llaman óxidos ácidos o anhidros, lo que habíamos mencionado hace unos instantes, ¿no? Los metales forman óxidos básicos, estos forman óxidos ácidos. ¿Qué más? Sus átomos se van a unir formando enlaces covalentes. Los anteriores eran con enlaces metálicos, estos son con enlaces covalentes. ¿Qué más tenemos? Son malos conductores del calor y también malos conductores de la corriente. Excepto quién, a excepción del grafito. El grafito sí conduce la corriente, ojo, hay que tener cuidado ahí, eso sí. ¿Qué más? No son dúctiles ni tampoco son maleables. Entonces quiere decir que son quebradizos. O sea, si tratamos de estirar, se va a romper este material, ¿no? Por ejemplo, agarra un pedazo de madera, trata de estirarlo, aplanarlo, no vas a poder porque en algún momento va a ceder y se va a quebrar, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Qué más tenemos? En la naturaleza normalmente lo vamos a encontrar como compuestos inorgánicos. Por ejemplo, el agua H2O, ¿no? ¿Qué más? No sé, podemos encontrarlo de repente como formando ácidos, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, fluoruro de repente de algún elemento especial, ¿no? Los fluoruros. También podemos encontrarlo como ácidos ternarios, como por ejemplo el ácido sulfúrico, o ácidos binarios, como por ejemplo el bromuro de hidrógeno, ¿no? O algún otro compuesto semejante. Entonces, normalmente en la naturaleza se encuentran así. Rara vez lo vamos a encontrar solos. Los únicos que normalmente se encuentran solos son, por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, que esos sí están en la naturaleza, están en el ambiente, en el aire, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ese es el caso de los no metales. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tercera familia, los metaloides. Estos son especiales también. Se llaman metaloides porque tienen comportamiento de metales, pero no son metales, o no se les considera como metales, ¿no? Tienen doble comportamiento. Se comportan como metales y también como no metales. Normalmente son sólidos y son los que tenemos acá, básicamente son 8. El boro, el silicio, el germanio, el astato, el antimonio, el teluro, el polonio y en este caso el astato, ¿no? Perdón, acá es el arsénico. Estoy repitiendo, ¿no? A ver, repetimos. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. Ahora sí, ya está. ¿Qué más? Características. A bajas temperaturas, su conductibilidad eléctrica es baja. Pero, ¿qué pasa cuando la temperatura aumenta? Ya, se vuelve al revés. La conductividad también aumenta. Y es ahí donde ellos adquieren propiedades de los metales. Inclusive, a diferencia de los metales, la propiedad de conductividad aquí se vuelve mayor. O sea, inclusive son mejores que los metales bajo estas circunstancias. ¿No? Es por eso que
Estos son componentes especiales para los circuitos electrónicos. Por ejemplo, el silicio y el germanio se usan en circuitos electrónicos, eh, por ejemplo, para construir radios, celulares, televisores, computadoras, tablets, etc., ¿no? Componentes electrónicos son hechos de silicio y germanio. ¿Qué más? Poseen propiedades físicas intermedias, o sea, lo que había mencionado, ¿no? Propiedades entre tanto metales como no metales. Como, como ya hemos mencionado aquí, la conductividad. Eso es lo que sucede con los metaloides. Muy bien, ¿qué más tenemos? La otra familia son los gases nobles. Son básicamente 6 gases nobles, aunque probablemente ya se establezca un gas noble más, pero ya los 6 que tenemos acá son fijos, ¿no? ¿Quiénes son? Helio, neón, argón, critón, xenón y radón. ¿Qué pasa con ellos? Tienen una configuración muy estable, o sea, ellos son los elementos más estables digamos, de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque su configuración electrónica termina en NS2, NP6. Ya sabes qué N significa el nivel. Algo importante, para que un átomo sea estable, en su último nivel debe de haber por lo menos 8 electrones. ¿Correcto? 8 electrones. Lo que nosotros llamamos el octeto. Entonces, si logras el octeto, o sea, la distribución de un gas noble, es estable. Y eso es lo que se va a buscar en todos los elementos, ¿no? Entonces, para los gases nobles terminan así, ¿no? Entonces son estables. Las condiciones normales de temperaturas no reaccionan. O sea, normalmente si tú lo tienes ahí no va a pasar nada, ¿no? A menos que la temperatura aumente. Ahí cambia la cosa. Acá están, por ejemplo, a alta temperatura reaccionan con el oxígeno o con el flúor. Cuando reaccionan con el oxígeno forman óxidos, ¿no? Ciertos óxidos. Cuando reaccionan con el flúor van a formar lo que nosotros llamamos freones. ¿De acuerdo? Estos freones son por ejemplo, los famosos CFC, los clorofluorcarbonados. Estos elementos son los que bajo altas temperaturas se forman y cuando digamos, se dispersan al medio empiezan a corroer la capa de ozono, ¿no? Eso es lo que sucede aquí. Muy bien, entonces tenemos aquí las características principales de los elementos, ¿no? Muy bien, avanzamos un poquito, a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Algunos ejemplitos, a ver, vamos a ver. Con respecto a lo que hemos visto en la clase anterior, dice, determine la ubicación de en la tabla periódica para el elemento con número atómico 49. Vamos a ver, ¿cuál es el dato? El número atómico. Recuerda que el número atómico es Z. Entonces vamos a realizar su configuración electrónica. Ahí está, bien. Z49, esa es la distribución, ¿no? El gas noble más cercano es el que tiene 36 electrones y es el Critón 36. ¿Qué nos falta para llegar a 49? Nos falta 3. Entonces recuerda que Critón cierra en cuarto nivel, por lo tanto sigue 5S2, 4D y 5P. Recuerda que en S entra 2, en D entra 10 y en P entra 6, pero yo quiero solamente 13. Entonces acá hay 12, más 1, 13. Ahí está, completamos los 13. ¿Qué es esto? La distribución electrónica. Muy bien, pero a mí me piden la ubicación en la tabla periódica. Recordando, la ubicación está dado por el periodo y por el grupo. ¿Cómo se encuentra el periodo? El máximo coeficiente. En este caso el coeficiente mayor es 5. Entonces el periodo será 5, ¿correcto? ¿Cómo se encuentra, digamos, cómo se encuentra la posición del grupo? ¿A qué grupo pertenece? Para ello tengo que ver la parte terminal. Si termina en S, grupo A. Si termina en P, grupo A. Si termina en D o termina en F, es grupo B. En este caso acaba en P. Entonces es grupo A. Pero como termina en P, ¿qué dice la regla? Para hallar el grupo tengo que sumar el exponente de P con el exponente de S, que representan la cantidad de electrones. Estos dos numeritos. Entonces el grupo está dado por 2 más 1. Sale 3. ¿Qué significa ello? Que pertenece al grupo 3A, ¿no? Mira, ¿qué hemos hecho? Hemos ubicado este elemento en la tabla periódica. Pertenece al periodo 5 y al grupo 3A. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a tener entonces. A ver, veamos un ejemplito más. Ahí está. Número 2 dice, un elemento se ubica en el cuarto periodo y grupo 5. ¿Cuál será el número atómico del elemento? Vamos. Entonces hacemos su distribución electrónica, ¿no? Recuerda que dice, se ubica en el cuarto periodo y grupo 5A. Ahí está. Entonces n vale 4 y la suma de exponentes tiene que darte 5. Entonces el número de electrones de valencia es 5, ¿no? Entonces esa es la distribución. Cuarto periodo tienes que tomar el argón, ¿no? Ya no tomas el critón, sino el argón. Por eso es argón 18.
4s2, 3d10, 4p, 3. Profesor, ¿por qué acá 3? ¿Por qué acá tengo que poner 3? Porque tenés que llegar a 5. Tienes que llegar a 5. Acá tienes 2. ¿Cuánto falta? Faltan 3. ¿De qué nivel? Del cuarto nivel. Ah, el nivel es el periodo. El grupo es la suma de estos numeritos que están en bolita, ¿no? Por lo tanto, sale 5. Ah, ya tenemos así. ¿Pero qué nos piden? ¿Cuál es su número atómico? ¿Qué hay que hacer? Sumar el 18 con el 2, con el 10 y con el 3. Y ya está, ¿no? ¿Cuánto suman? 33. ¿Qué hemos obtenido? La ubicación, o sea, el número atómico en este caso, ¿no? Bien, vemos un tercer ejemplito, dice, ¿a qué familia de la tabla periódica pertenece un elemento que tiene 14 electrones en el cuarto nivel? Vamos a ver, justo acá tiene la distribución electrónica ya colocada, ¿no? Entonces dice, vamos a desarrollar la configuración electrónica, completando que hay 14 electrones en el cuarto nivel. Muy bien, otra vuelta, resumida, argón 18, 4s2, 3d10, 4p6. A ver, imaginemos que llegamos hasta ahí. Nos olvidamos por un momento de estos dos. Ya. Si hacemos eso, decimos acá 2 electrones en el cuarto nivel y acá hay 6 electrones en el cuarto nivel. Total, 8. Pero el problema me exige 14. Ah, falta. Entonces sigo 5s2, 4d. ¿Cuánto faltaban? Faltaban 6. Por eso que acaba 6. Y con eso hemos encontrado la distribución electrónica semi-desarrollada. Ahora, nos piden, ¿qué cosa? Nos piden la familia a la cual pertenece, ¿no? A ver, entonces, máximo nivel es 5, mayor coeficiente. Por lo tanto, pertenece al periodo. Quiero saber a qué grupo pertenece. Entonces, ¿qué dice la regla? Para el grupo tengo que sumar, ¿qué cosa? S más D, del último nivel. Recuerda que el último nivel es nivel 5. Todo esto es del último nivel. Entonces, acá tengo que sumar tanto S como D. ¿De acuerdo? Así era la regla, acuérdate. Número de electrones en S más número de electrones en D. Recuerda que era el nivel anterior, ¿no? Por eso que sale 2 más 6, 8. Por lo tanto, pertenece al grupo 8. Ah, ¿y por qué es B? Porque termina en D, ¿cierto? Acá fue P, grupo A. Aquí es D, grupo B. Por lo tanto, será grupo 8. Muy bien. Ahora, como es grupo 8, ¿cómo se llama esa familia? Recuerda, el grupo 8B está formado por 3. Los que terminan en 8, los que terminan en 9 y los que terminan en 10, ¿no? O sea, la suma acá, ¿no? Por ejemplo, aquí la suma es 8. Si la suma hubiese sido 9, también es B, 8B. Si la suma es 10, también es 8B, ¿correcto? Entonces, eso se llama la familia de los ferromagnéticos. Recuerda que era la familia que tiene 3, ¿no? 3 bloques. Ya, a ver, seguimos entonces, muchachos. A ver, vamos a ver. Entonces ya hemos explicado la parte teórica. Tenemos aquí bloque 1, tabla periódica, ¿no? Primera preguntita, a ver, vamos a ver. Es una pregunta que ha venido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2010. A ver, ¿qué dice? Dice, bloque 1. Dice, los átomos Z con Z igual a 16, Z igual a 13 y Z igual a 6, al reaccionar con otros, presentan mayor estabilidad cuando son puntos suspensivos o espacio, 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 ¿no? ¿Qué sucede? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos dicen presenta mayor estabilidad. ¿Cuándo se logra la estabilidad? Justo lo que hemos mencionado hace unos instantes. Cuando completan sus 8 electrones en la última capa. Eso quiere decir que a ellos les falta electrones, o probablemente les falta electrones en su última capa. ¿Cómo averiguamos eso? Averiguamos eso haciendo su distribución electrónica. A ver, veamos. Distribución electrónica, solución. Vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer la distribución electrónica. Hacemos la configuración electrónica. Configuración electrónica o distribución electrónica, ya sabes que es lo mismo. Vamos a ver, vamos a empezar por el primero. Recuerda, el primero era Z igual a 16. ¿Sabemos qué elemento es? Bueno, por ahora no sabemos. Simplemente le ponemos elemento 16. Ahí está. Muy bien. Elemento 16. Podemos usar la distribución corta, la distribución larga, cualquiera, no hay ningún problema. Voy a usar la larga para visualizarlo mejor, ¿no? A ver si sopa. Ahí está. ¿Hasta ahí cuánto vamos? ¿Ah? ¿Hasta ahí vamos 10? Sí, sopa, sopa. Falta uno más, ¿no? Ahí está. Creo que llegamos hasta ahí. Ahí está. Vamos a ahí lo completamos. A ver, aquí tenemos. A ver, contamos. 2, 4, 10, 12. ¿Cuánto nos falta para llegar a 16? Nos falta 4, ¿cierto? Nos falta 4. Ahí está. Muy bien.
Bien, entonces tenemos ahí la distribución electrónica para este elemento. Entonces, para que el elemento sea estable, que habíamos dicho hace unos instantes, debe de adoptar la configuración de un gas noble. O sea, debe terminar, en este caso, S2 y P6. O sea que le falta, ¿cuánto le falta? Le falta 2. ¿2 qué cosa? 2 electrones. Como le falta 2 electrones, entonces cuando a un elemento le falta 2, se le llama divalente. Ahí está, ¿correcto? Entonces el primero es divalente. Tiene que ser divalente. A ver, el segundo es Z13. Vamos a ver, Z13. Vamos a copiar más o menos hasta ahí. Vamos a copiar todo, mejor dicho. Ya, para no confundirnos, vamos a ponerle otra letra, elemento X, por decir. Ahí está. Distribución electrónica hasta 13. A ver, tenemos ahí 2, 4, 10, 12 y 1, 13. ¿Correcto? Muy bien, entonces, en este caso, ¿cuánto le falta a este elemento? Ah, le falta 5, profe, le falta 5. Ah, ya, le falta 5. Entonces un alumno puede decir, profe, ah, ya, si le falta 5, entonces se llama pentavalente. Bueno, eso sería lo lógico, digamos así, ¿no? Que normalmente pensaríamos así. Pero acá viene algo particular. Cuando a un elemento le falta más de 4, 4 o más en todo caso, más de 4 es lo correcto, entonces él no va a ganar, sino más bien va a ceder electrones, va a donar sus electrones. Entonces, en realidad, en vez de ganar 3 electrones, perdón, en vez de tener 5 electrones para recibir, los 3 últimos electrones de su última capa son los que los va a donar. En este caso, pierde ¿qué cosa? Sus 3 electrones. No gana 5, sino más bien pierde 3. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar trivalente. Trivalente. Va a perder esos 3 electrones que tiene en esa posición, ¿correcto? Muy bien, entonces ese es el segundo caso. Vamos por el tercero. ¿A quién era el tercero? A ver, subimos. Z6. Bien, Z6. A ver, copiamos. Más o menos debe ser hasta ahí, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Pegamos. A ver, vamos a ver. Hagamos la distribución. Para no confundirnos, X le vamos a llamar elemento Y. O elemento J, ya está. Acá tiene que ser 6. A ver. 2, sí, sopa, ¿no? 2, 4. Ah, le falta 2. Listo. ¿Cuántos electrones tiene su última capa? Ah, le falta 4. Ah, ya, le falta 4 electrones. Entonces, cuando le falta 4, ahí sí no hay problema, porque puede perder los 4 o puede ganar los 4. Entonces, ¿qué sucede? No hay ningún problema aquí. Entonces, este elemento será tetravalente. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál será la secuencia? La secuencia será el primero, equivalente, el segundo, trivalente, y el tercero, tetravalente, ¿correcto? ¿Cuál será la respuesta entonces? A ver, buscamos las claves, divalente, trivalente y tetravalente. Por ello, la respuesta será la alternativa de la letra D. Ahí está, ¿no? Clave, letra D. Ahí está, ¿correcto? Preguntita 2. A ver, dice, determine el grupo de la tabla periódica al que pertenece el elemento E, cuyo Z es 35. Bien, vamos a aprovechar la distribución anterior. Ya tenemos así, pero queremos 35, ¿no? Ponemos acá 35. Muy bien. A ver, sí, sopa. Hasta ahí llegamos a 18. Uy, vamos en la mitad, nos falta todavía, ¿no? Nos falta. Sí, sopa, de ahí viene, se da pensión, ¿no? 4S2, 3D, 10. Y 4P6, supuestamente, está ahí, ¿no? Vamos a ver. Está. A ver, vamos a ver, verificamos. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Ah, nos pasamos por 1. Entonces ahí tiene que ser 5. Listo, ahora sí. Muy bien, ¿qué nos pide el problema? Determine
dice, determina el grupo de la tabla periódica al que pertenece el elemento, ¿no? Nos piden el grupo, no nos piden el periodo. Si nos pidieran el periodo, la respuesta hubiese sido inmediata. 4, ¿no? Máximo coeficiente. Para hallar el grupo, lo primero tengo que ver cuál es el terminal. Ah, profe, termina en P. Si termina en P, entonces pertenece al grupo grupo A, ¿cierto? Grupo A. Ahora quiero saber cuál de los grupos A. Para saber a cuál de los grupos A pertenece, lo que voy a hacer es sumar, ¿qué cosa? Estos coeficientes, ¿no? Ahí está. Tanto 2 como 5. Ah, ya entonces será 2 más 5. 2 más 5 es igual a 7. Por lo tanto, la ubicación será el grupo que pertenece a este elemento, será el 7A. Ahí está, ¿no? 7A. Por ello, mi respuesta será la letra E. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, mira, ¿qué hemos hecho acá? Primer paso, distribución electrónica. Segundo paso, como nos piden solamente el grupo, solamente vemos cuál es el último subnivel. En este caso es P, grupo A. Si hubiese sido S, también sería grupo A. Si hubiese sido D o F, grupo B. Y para saber el número del grupo, sumamos los coeficientes o los electrones que hay en P y S, ¿no? Y tenemos ahí el número. Por lo tanto, le pertenece al grupo 7A, ¿correcto? Muy bien, mira, tenemos acá la preguntita 3, dice, determine la familia en la que pertenece el elemento con Z igual a 20, número atómico 20. Vamos a aprovechar la distribución anterior, a ver. Recuerda que lo primero que tienes que hacer es la distribución electrónica. A partir de él, tú puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Muy bien, Z igual a 20, dice. Ya está, ese es el elemento. Ahora hacemos si, sopa, hasta ahí va 10, sopa 18, ya, ahí está, 20. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la distribución electrónica, ¿de acuerdo? Nos piden a la familia. La familia está dado por el grupo, entonces tengo que hallar el grupo. A ver, veo que termina en S. Veo que termina en S, ¿correcto? Si termina en S, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama si un elemento termina en S? Ya. Como termina en S, en su nivel S, entonces es grupo A, ¿correcto? Es grupo A. Ahora, ya sé que termina en S, es el grupo A. Para saber el número del grupo, lo único que voy a hacer es sumar los coeficientes. Pero solo termina en S, no hay P. Entonces, simplemente digo, es el grupo 2, ¿no? Simplemente el 2. Entonces, la familia será 2A. Es la familia a la cual pertenece este elemento. Ahora viene la pregunta, profe, ¿y cómo se llama esa familia? Recordando. A ver, vamos a poner la otra. Ya bueno, más o menos. Ahí está, ¿no? Recuerda, acá tenemos la tabla periódica. Primera columna se llama los elementos alcalinos. La segunda columna, alcalinos térreos, boroides o térreos, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, anfígenos, halógenos, gases nobles, ¿no? Acá el grupo 1B es el grupo de los metales de acuñación, el grupo 2B metales puente, el grupo 3B de la familia del escandio, el titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, y este grupo 8B se llama los ferromagnéticos. Acá están los lantánidos y acá están los actínidos, ¿de acuerdo? Muy bien, regresamos entonces a la preguntita. ¿Cómo se llama la familia del grupo 2A? Se llama la familia de los alcalinos térreos, ¿no? Ahí está, alcalino térreo. Grupo 2A. Por ello, la alternativa solución será clave la letra C. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, entonces lo único que hemos hecho es la distribución electrónica y en función a ella hemos averiguado el grupo, el periodo e inclusive la familia, ¿no? Conociendo el grupo al cual pertenece. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzamos un poquito. Vamos a la pregunta 4. Tenemos lo siguiente. Dice específicamente
señale la alternativa que contiene exclusivamente halógenos. ¿Quiénes son los halógenos? Los halógenos son aquellos que pertenecen a la familia del flúor. La familia del flúor, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los halógenos entonces? Los que pertenecen a la familia del flúor, o sea, los que están en el grupo 7, 7A, ¿correcto? ¿Quiénes son? A ver, vamos a nombrarlos. De ahí vemos qué clave corresponde, ¿no? La familia del flúor está, a ver, está el flúor, está el cloro, está el bromo, está el yodo. Principalmente ellos, ¿correcto? Principalmente ellos. Los 4 fundamentales. Hay uno más, pero estos 4 son los más importantes. Bien, entonces, ¿cuál de ellos aparece en nuestras alternativas? A ver, veamos. Alternativa letra A, helio, no pasa nada. Cloro puede ser, hidrógeno no, oxígeno no, boro no. Ya, entonces la alternativa de solución es la letra B. Cloro, bromo y yodo. Ahí están, ¿no? Son estos 3 que justo aparecen en la clave de la letra B. Ahí está, un problema simplemente aplicativo. Clave, la letra B. Ahí está, ¿no? Problema sencillito para simplemente aplicar nuestros conocimientos fundamentales. Bien, vamos a la pregunta 5. A ver, repetimos los halógenos, el flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Entonces simplemente era identificar, nada más. Bien, un elemento pertenece al periodo 4 y al grupo 3A. Por ello su número atómico es, a ver, ¿cómo es esto? Vamos a averiguarlo. Ya está, a ver, dice un elemento pertenece al cuarto periodo y al grupo 3A. Bien, vamos a pegar eso y ahora sí. ¿Qué significa que pertenezca al cuarto periodo? Si el periodo es 4, significa que el máximo coeficiente es 4, ¿correcto? ¿Qué más nos dicen? El grupo es, ¿cuál es el grupo? 3A. Si es 3A, termina ¿en qué termina? La terminación de su distribución electrónica es SP, NSP, ¿de acuerdo? Acá hay un numerito, un exponente, que normalmente es 2. Ahí está. Entonces hacemos la distribución, ¿no? Recuerda que tenemos que llegar al periodo 4. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y el que aparece aquí, acá no sabemos su Z, ¿no? Antes de continuar, a ver, perdón. Acá es Z porque no sabemos. Ya está, a ver, llegamos ahí 4S1, 4P, ahí ponemos, ahí está. Entonces, tiene esta estructura, ¿no? N, bueno, aquí obviamente hay más expresiones, ¿no? Que puede ser D o puede ser F. En este caso, 2, 1. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo 3A. Entonces, esta es su distribución electrónica, ¿no? Distribución electrónica para el elemento solicitado. Ahí está. Muy bien, entonces nos piden el número atómico, Z. Entonces decimos, ¿cómo se halla Z? Z va a ser igual, hay que sumar los numeritos de arriba, ¿no? Como si fueran exponentes. 2 más 6 más el otro 2 más el otro 6 más el otro 2 más el otro 10 y más el último 1, ¿no? Ahí está. ¿Qué hacemos? Obviamente hay que sumar, ¿no? A ver, acá tenemos 4, 10, 12, 18, 20, 30, 31. Ahí está. Entonces el número atómico será 31. ¿Cuál será nuestra clave? Clave, la letra A. Ahí está, ¿no? ¿Qué hemos hecho en este problema? Primer paso, averiguar el periodo, o digamos del dato, periodo y grupo. El periodo me dice cuál es el máximo coeficiente de la distribución. El grupo me dice primero a qué familia pertenece. En este caso, como es el 3A, entonces termina en S o en P. Si fuera 1 o 2, terminaría en S. Pero como es 3 o más, termina en P. Entonces 2 en S y tienes que llegar a 3. Falta 1, ¿no? Por eso creo que es 2, 1. Y ya está, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Completamos y llegamos hasta 4P1, la distribución electrónica. Como nos piden cuántos electrones hay, sumamos simplemente los numeritos de la parte superior. Y llegamos a 31. Por ello que la respuesta es la letra A. ¿Correcto? Muy bien, entonces esta es nuestra pregunta número 5. Vamos a la pregunta 6.
A ver, tenemos acá, dice, determine el periodo y grupo del manganeso con Z igual a 25. A ver, vamos a ver. Veamos, solución. ¿Cuál es el primer paso para hallar ello? Vamos a realizar la configuración electrónica. Ese es el primer paso. 25, acá tenemos que poner 25. Manganeso Mn, ¿no? Ahí está. Sí, sopa, sopa. Recuerda que hasta iba 10, hasta aquí 18, 20 y 25. Hasta aquí nada más. Entonces esto acá está de más. Lo borramos. Ya está. Ahí tenemos la distribución electrónica. Muy bien, entonces, observamos que aquí termina, no termina en P, sino termina en D. Ah, si termina en D, ¿qué queremos decir? Pertenece al grupo B, ¿correcto? Y el máximo coeficiente es 4. Acá observo, mira. Máximo coeficiente 4. Ah, si el máximo coeficiente es 4, entonces el periodo es 4. ¿Cómo hallamos el grupo? El grupo al cual pertenece será, para hallar el grupo como termina en D, el grupo es el grupo B, ¿de acuerdo? Es el grupo B, ¿de acuerdo? Y para saber, digamos, cuál de todos del grupo B, simplemente hay que sumar los exponentes, tanto este 2 como este 5. Entonces será 2 más 5, y eso nos da 7. Entonces pertenece al grupo, ¿qué grupo? 7B, ¿no? El grupo 7B. Ahí está, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál será la respuesta? La respuesta será periodo 4 y grupo 7B. Ahí está, ¿no? Por ello, la clave, ¿cuál será? Nuestra clave solución será la letra C, ¿no? Ahí está. Respuesta a nuestra preguntita número 6. Ahí está, mira, una preguntita sencillita nada más para aplicar definición, ¿no? Bien, muchachos, entonces avanzamos un poquito más, a ver. Avanzamos, vamos a nuestra pregunta 7. Una pregunta teórica, a ver, para responder verdadero y falso. A ver, dice, escriba verdadero o falso según corresponda, luego marque la alternativa correcta. A ver, vamos a ver. Dice, las propiedades de los elementos varían en función periódica con el número atómico. Las propiedades de los elementos varían en función periódica con el número atómico. A ver, esa pregunta está un poquito extraña, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí por un momento. Vamos para la segunda. Todavía no hemos respondido la primera. Vamos para la segunda. Ahí regresamos a la primera. A ver, la segunda. Dice, el sexto periodo contiene 32 elementos. Ah, ya, esa sí, correcto, ¿no? Esa es verdadera. La tercera, los halógenos terminan su configuración electrónica en P5. Esa también es verdadera. Sí, es verdadera. Los halógenos terminan en P5. ¿Por qué? Porque si aumentas uno, llegas a un gas noble y los gases nobles terminan en P6. ¿Todos los halógenos terminan en P5? Sí. Ahora sí, regresamos a la primera. Dice, las propiedades de los elementos varían en función periódica con el número atómico. Claro, eso es correcto. Claro, en la tabla periódica los elementos se van a ordenar en función a su número atómico. Y de acuerdo al número atómico, obviamente ocupan una posición y según la posición tienen ciertas propiedades. Por lo tanto, la primera también es correcta. Verdadera, ¿no? ¿Cuál será la secuencia entonces? Para este problema, la secuencia será las tres verdaderas. Ahí está. Con ello, ¿cuál es la clave? Clave, la letra B. Ahí está, ¿no? Mira, entonces, aplicando solamente las definiciones, ¿no? Las nociones que nosotros conocemos. Muy bien, avanzamos, chicos. Vamos a nuestra pregunta número 8. Nos dice lo siguiente. A ver, vamos a dar espacio aquí. Ahí está, dice. Condiciones ambientales quiere decir una atmósfera y 25 grados Celsius, o centígrados, como quieras pronunciarlo, ¿no? Pero ahora se llama Celsius. Muy bien, dice, indique la terna de elementos que son, o elementos que son sólidos, líquido y gaseoso, respectivamente. Ya, ¿cuál es el truco acá? El truco es empezar por el líquido. ¿Por qué? Porque hay solamente dos posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades para el líquido? Para el líquido puede ser que sea mercurio, o el segundo caso puede ser que sea, ¿cuál es el otro? Puede ser que sea bromo, ¿correcto? Solamente hay dos posibilidades, mercurio o bromo, nada más. Muy bien, entonces en función a ello vamos a ir descartando. A ver,
Mercurio o bromo. Hay dos posibilidades para la respuesta. A ver, vamos a la primera. ¿Aluminio es sólido? Sí. Aluminio sí es sólido. Aluminio sí es sólido. Sólido aluminio sí. Mercurio es líquido, sí. Pero bromo es líquido. Dos líquidos. No. Primera descartada. Sodio es sólido, sí, puede ser. Bromo también. Berilio, pero berilio también es sólido. Dos sólidos, no, no pasa nada, ¿no? Calcio sólido, sí. Calcio sí es sólido. Calcio sí es sólido. Mercurio es líquido. ¿Y oxígeno gaseoso? Sí, oxígeno gaseoso. Oxígeno gaseoso. Ahí está, ese es un orden. Tenemos acá oxígeno, ¿no? Gaseoso, 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 no pasa nada. Líquido, sólido, líquido, o gaseoso, o sólido, perdón. Es líquido, sólido, sólido, no, no pasa nada. Entonces el bromo queda en el aire, ¿no? Queda en el aire el bromo porque no tiene pareja para este ejercicio, ¿no? Por lo tanto, la secuencia es calcio sólido, mercurio líquido, oxígeno gaseoso. Y con ello llegamos que la clave es la letra C, ¿no? Ahí está, mira. Entonces la secuencia fue primero sólido, luego líquido y después gaseoso. Calcio, mercurio y oxígeno. Una característica adicional, el calcio es un elemento de color oscuro, medio plomo. El mercurio ya sabemos que es líquido, el oxígeno es un gas, ¿no? Un gas incoloro, inoloro, ¿no? Ahí está. El bromo es un líquido de color medio marrón, ¿ya? Por ese caso. Medio marrón, oscuro, rojizo, ¿no? Muy bien. Bien, avanzamos un poquito más, antes de que ya estamos casi en la hora. Vamos a hacer una preguntita o dos preguntitas más, ya para completar nuestra sesión de hoy. A ver, dice, determina el número atómico Z de un elemento cuya ubicación en la tabla periódica es 3 o tercer periodo y grupo 3A. A ver, vamos a ver, esto lo vamos a hacer de forma rápida. A ver, vamos a ver. El número atómico de un elemento, ahí está, hacemos, a ver, vamos a copiar. A ver, hacemos la distribución electrónica. A ver, muy bien. Pegamos ahí el elemento. Ya nos dice, el elemento que nosotros queremos debe de pertenecer al periodo 3 y grupo 3A. ¿De acuerdo? Ese es el dato del problema. Periodo 3 y grupo 3A. Entonces, si pertenece al grupo 3A, la terminación es NS, NP, NS2, NP1. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa es la terminación, según la definición que nosotros ya tenemos. Entonces, como es grupo 3, acaba acá, ¿no? 3, 3P1. Ahí está. Listo, tenemos ahí la distribución electrónica. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es simplemente, ¿qué cosa? Encontrar su número atómico, o sea, Z. A ver, al toque. 2 más 2 más 6 más 2, ¿no? Y por último, más 1. Hagamos el cálculo de forma rápida. Tendríamos ahí 10, 12 más 1, 3. Ahí está. Y con ello tenemos que la alternativa solución será la letra clave, letra D. Ahí está. Entonces, mira, ¿qué hemos hecho en este ejercicio? Básicamente lo que hemos hecho es la distribución electrónica a partir del dato, ¿no? Periodo 3, grupo 3A. Periodo 3 hasta el nivel 3, grupo 3A, los numeritos de la parte superior tienen que sumar 3. Bien, muchachos, a ver, acabamos la clase de hoy, la sesión de hoy día con la pregunta 10. Es una preguntita así rápida. Nos dice, ¿cuáles de los siguientes elementos pertenecen a la misma familia? ¿Cómo cómo sabemos si terminan o pertenecen a la misma familia? Haciendo la distribución electrónica. Bien, vamos a hacerlo de forma rápida. Solamente voy a indicar un gas noble y luego la terminación. Ya, por ejemplo, para el elemento Z12, para el Z12 voy a usar en este caso el segundo, ¿no? El segundo gas noble. ¿Cuál es el segundo gas noble? El segundo gas noble es el... Ahí está, ahora sí. El neón, ¿no? Neón 10. Neón 10, luego viene 3S2, hasta ahí nada más. Ahí está, ese es para el primer elemento cuya Z es 12. Ya está, muy bien. Para el segundo elemento, para el elemento que tiene Z igual a 17, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo semejante. Vamos a hacer su distribución electrónica, así de forma rápida nada más.
17, 13C2, ¿qué sigue 13C2? Recuerda que ahí hay 10, ¿ah? 12, faltaría 5, ¿no? Entonces sería 3P, 3P5. Con eso sumas 17. Nos falta el elemento cuyo Z es 26. A ver, Z26. A ver, vamos a ver cómo sería. Si es 26, obviamente ya no voy a usar el neón, sino voy a usar el siguiente, ¿no? El argón. Recuerda que el argón es 18, 3, ya sería 4, ¿no? Y ahí viene 3, a ver, 3D. 3D. Ahí está. Creo que es hasta ahí, si no me equivoco. A ver, veamos. Acá hay 18, recuerda que acá hay 18. Acá falta 35, ¿no? Perdón, 26. Ya. 18 más 2, 20. Ah, faltan 6 entonces. Ahí está. Listo. Y por último, el cuyo Z es 38. Vamos a ver. Z38. Copiamos. Ya, si Z es 38, voy a usar el 36. Sería hidrógeno, el helio, neón, argón, criptón, ¿no? El criptón, ahí está. Acá sería 38. El gas noble aquí es 36. Y terminaría en S2. Pero ya no sería 4, sino sería 5. Ahí está. Muy bien. Para saber que los elementos son de la misma familia, lo que tienes que ver es la distribución terminal. Ahí está. 5S2, 3S2. Ah, ya ellos son de la misma familia. Pero en este caso el primero era M, el segundo era D, el tercero es Q y el cuarto es R. Entonces, ¿quiénes pertenecen a la misma familia? Pertenecen a la misma familia. ¿Quiénes? M y R. ¿Por qué? Porque su distribución electrónica termina en este caso en S2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si acá hubiese sido S1? Y obviamente el que está acá, S2, ya no serían la misma familia, ¿no? Otra familia. El D y el Q tampoco no son familia porque él termina en P y él termina en D, ¿no? Por lo tanto, la familia es, digamos, en este caso, solamente M y R. ¿Cuál será la clave entonces? La alternativa solución será clave la letra E. ¿Correcto?